Hola mis Aries, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí en este día de hoy. Yo soy Sami y el día de hoy vamos a mirar para ti unos mensajes súper especiales para economía, para los solteros y para el amor también. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Mi querido y mi querida Aries, te quiero muchísimo, te llevo siempre aquí en mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles. Busca un trabajo liberador, te están diciendo en este instante. Pregúntate si el lugar donde tú estás es un lugar donde realmente estás a gusto o estás solamente por sentimientos de carencia, mi querido y mi querida Aries. Y si es por sentimientos de carencia, por favor busca otra opción. Bueno, despacio o rápido, pero busca otra opción que te satisfaga. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas. Primero para solteros, segundo para primero para economía, segundo para solteros y al final para el amor. Bueno, vamos a comenzar contigo, con tu economía, estudio, trabajo o inversiones, como tú quieras llamarlo. Vamos a ver cómo te está yendo en esta situación. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, la situación en este momento para ti, o sea, hay ciertos problemas, ciertas dificultades. La verdad es que te sientes muy desmotivado, muy desmotivada por lo que está sucediendo para ti en este preciso momento. Hay personas que se oponen en este aspecto de tu vida. Inclusive hay problemas legales, me dicen las cartas, en este preciso momento. ¿Qué te espera con respecto a esta situación? A ti en un futuro más bien cercano. Mira, hay mucha indecisión, demasiada indecisión de parte tuya para resolver esta situación. No te engañes, mira las cosas tal y como son, me dicen, porque tú mismo te estás engañando con respecto a esto. Sí, hay que tener optimismo y toda esa cuestión, pero también hay que ver la realidad de las cosas y hay que tomar consejos de personas expertas con respecto a esta situación. Van a llegar unas malas noticias con respecto a esto. La verdad es que si estás esperando tal vez realizar algún tipo de viaje para mejorar tu economía, te digo que ese viaje está bastante problemático en este instante. Es momento de que busques ayuda profesional real, ayuda legal para poderte asesorar y que no cometas errores. Sí, a veces nosotros sabemos muchas cosas, pero también necesitamos saber otras muchas más de personas expertas definitivamente. Mira, tú te vas a dar cuenta de absolutamente todo lo que tú tienes que hacer. Listo, en medio de este problema, en medio de esta dificultad, tú vas a encontrar como un norte, un sentido a tu vida real que no lo estás teniendo hasta este preciso, hasta este instante. Listo, mira, te augura para ti, a lo que tú te estés dedicando, larga vida en eso, casi que de por vida también. Es muy posible que recibas la herencia de una persona, ya sea una herencia en vida o de una persona que ya falleció. ¿Listo? Te dice el arcángel Ariel en este instante, mira, en cuestiones de tu economía lo que necesitas es tomar buenas decisiones, ¿listo? Sí ser precavido, pero no hasta el límite de ser, como te digo, tacaño, ¿cómo es que se llama esta palabra? Huraño contigo mismo, listo, con tus cosas. Date tus cosas, listo, date tus gustos también, pero no te excedas. Hay ciertos gastos que lo llamamos gastos hormigas, que son cosas chiquiticas que uno dice, no, pues es que esto no es nada, pero poquito a poco eso va sumando. Entonces esto es lo que te dice. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas. Recuerda que entre más entregas, más recibas. En este caso te está diciendo decisiones correctas es la de buscar asesoría, la de buscar ayuda tú en este preciso momento, porque la verdad, mira, si hay problemas, si hay dificultades, y yo sé que tú sabes mucho, tú tienes la experiencia y toda esta cuestión, pero esas decisiones correctas que tú vas a tomar o que necesites tomar en determinado momento, que sean con conocimiento, listo, que no sean así a tientas, a las ciegas. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas.
Vamos a ver qué me les dicen en este instante a ti que estás solterito y que estás solterita. Wow, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, mis queridos amigos y amigas? Esta carta me habla acerca de una ruptura de cuestiones económicas que no funcionan absolutamente para nada bien, de como que quiebres de antes y después, de cosas que realmente hay que aclararlas. La verdad es que te estás como que autoengañando por ciertas situaciones, por ciertas cuestiones en las cuales tú tienes que tomar decisiones. Sí estás muy cansado, muy cansada, y eso te lleva a ti a no tener claridad mental para tomar decisiones. Es imperativo que tomes distancia del problema, de la dificultad que estás viviendo en este instante, para que puedas tener la suficiente panorama claro, listo, desde más altico como que se ven mejor las cosas, ¿no? Y se ven cosas que de cerca no se pueden ver. Entonces date un respiro, no te digo que te olvides de tus problemas y dificultades, sino que te des un respiro para replantearte y para mirar las cosas desde otro objetivo. Te invito también a cultivar tu vida espiritual para que tengas la suficiente paz y tranquilidad y tomar buenas decisiones. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano con respecto a toda esta situación. Hay un cambio imprevisto, hay algún giro como de 180 grados en esta situación, que es algo positivo para ti. Definitivamente es una cuestión laboral la que te está molestando en este preciso momento. Bueno, o es una cuestión que te está desmotivando a ti absolutamente. Listo, eres una persona bastante soñadora, muy generosa, y tal vez esta situación como de no poner bien los pies sobre la tierra es lo que te está llevando a estos problemas y dificultades. Es bueno dar, sí, pero especialmente que te des a ti mismo, a ti misma, ¿no? Que guardes para ti, que te suplas para ti de tus necesidades, al menos las básicas, ¿listo? Y que te des tus gustos también. Sí hay que ayudar a las demás personas, pero sin olvidarte de ti. Y te hablo no solamente de dinero, también te hablo de tiempo, de energía, de esfuerzos, listo, de dedicación en las personas. Hay una vocecita por allá adentro que te dice a ti, por aquí sí, por aquí no. Hazle más caso a esa vocecita interior que tú tienes en este instante, ¿listo? Llega para ti un amor del pasado, un amor que fue bastante fuerte. Tal vez ese primer amor que tú tuviste vuelve a tu vida muy pronto. Nuevas ideas brillantes te están trayendo. Te estoy trayendo que te llevarán al éxito que necesitas. Ten confianza en ti mismo, en ti misma, para que puedas llevar adelante aquellas ideas que te traerán más satisfacción. Atentamente, el arcángel Uriel en este instante. Entonces, está muy pendientes a números, a plumas, a mensajes, a ideas que se te vengan en la cabeza de realizarlas. No importa que sean ideas locas, bueno, el mundo está hecho de personas que tuvieron ideas locas en determinado momento. ¿Listo? Y que hicieron todo lo que vemos como tecnología en este instante. Entonces, no creas que lo que se te ocurre a ti es una locura, puede ser una locura millonaria para ti. Bueno, ahora sí vamos con el amor. Vamos a hablar acerca del amor, mi querido y mi querida Aries de fuego. Tú que eres fuego y que eres muy apasionado, muy apasionada, piensa en esa persona especial ya mismo. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Recuerda que esta lectura podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera de ti y qué piensa de ti esta persona especial. Listo, por ahora, por este preciso momento, bueno, te ama, te quiere, te adora, te ve como un príncipe, como una princesa, pero como una persona madura también. Es alguien que realmente te admira, diría yo. Tal vez sea su primer amor, y si no eres su primer amor, eres el amor de verdad de esa persona. Es alguien que realmente quiere hacer todas las cosas contigo, quiere casarse contigo, quiere estar contigo, absolutamente todo lo quiere de ti esta persona. ¿Listo? Tu persona especial tiene mucho miedo, tiene mucho temor, porque te ha visto a ti con ganas de romper la relación, como que te ve bastante desganado, desganada. Dice que no quiere soltarte,
que tú eres realmente el verdadero amor de su vida y que va a luchar con uñas y dientes para recuperar el amor de ustedes, lo que ustedes han estado construyendo. Tu persona especial piensa que tú tienes mucho miedo, que tienes mucho temor de enfrentar una relación de verdad. No le temas. Si es una persona que realmente te quiere tal y como sale aquí en las cartas, no temas a eso, no temas a ser amado, a ser amada. A veces tenemos heridas de la infancia que nos hacen tener esos temores cuando encontramos una persona que realmente nos quiera de verdad. Sana ese niño, esa niña interior y confía en el amor de esta persona. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano en esta relación, y también veremos el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mira, ustedes dos van a tener bastantes problemas en un futuro más bien cercano. Muchas discusiones, diría yo, bastantes inconvenientes, problemas así, pero serios podrían estar enfrentando ustedes dos. Este es un momento de prueba, de mucho trabajo en esta relación, de muchas conversaciones. Es como un momento definitivo. Bueno, después de este zafarrancho que se nos va a venir encima, vamos a superarlo, vamos a enfrentarlo, vamos a confrontarlo o vamos a terminar. Los problemas son oportunidades, los zafarranchos son oportunidades para que cosas salgan de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y volvamos a comenzar de una manera bastante formidable. Toma esto como una oportunidad, no como un problema. Tómalo como para hacer un borrón y cuenta nueva y sacar del camino cosas, situaciones, personas, actitudes, costumbres que puedan estar en contra de esta relación que ustedes dos están teniendo. Sí, definitivamente se van a tener que liberar. Se van a tener que liberar de muchas cosas del pasado para poder seguir adelante, pero yo sé que ustedes dos lo pueden lograr, a pesar de que las cartas del futuro más bien cercano son de problemas y dificultades. Pero bueno, en medio de esas situaciones se ve de qué madera está hecha una relación, y yo sé que la de ustedes está hecha de la más fina. Si quieres escribir eso en los comentarios de este video, puedes escribir: mi relación vale oro, vale diamantes. ¿Listo? Luchamos y triunfamos. La verdad es que ustedes no se vengan por las ramas, no, vayan a lo claro. ¿Listo? Esta es la carta de la inmortalidad del tarot egipcio y me habla de un amor duradero, hasta más allá de que la muerte los separe. Es muy posible que ustedes dos hayan estado en otras vidas juntos y que hayan hecho el acuerdo de venir aquí. Por eso se han encontrado y por eso están aquí juntos en este momento. El arcángel Sandalfón te dice: permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto que realizas, a transmutar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor en cada paso importante que debes dar. Visualízate feliz, pleno y lleno de gratificantes oportunidades. Recuerda, la vida es lo que haces de ella, mi querido y mi querida Aries. ¿Listo? Quédate con esa frase: la vida es lo que haces de ella. Bueno, mis queridos y mis queridas Aries, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.